Muy buenos días, familia, que seguimos un día más, un miércoles más para seguir compartiendo la bendita y poderosa palabra del Señor, que hoy va a estar basada en el versículo 39 del Evangelio de Mateo, capítulo 12. Y nos dice así la palabra de Dios, Mateo 12:39, Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Ante la demanda de los escribas, de los fariseos, pidiendo una señal a Jesús, el Señor les responde, y a mí honestamente me llama mucho la atención el hecho de que Jesús a estas alturas ya siguiese todavía contestando a los fariseos, sabiendo perfectamente que ellos lo único que pretendían era probarle, era tentarle. Los fariseos no tenían ningún tipo de intención de reconocer a Jesús como el Mesías esperado, como esa promesa del Padre. Y aunque el Señor les hubiese dado en ese momento no una, sino dos o cientos de señales a los fariseos, ellos hubiesen seguido sin creer en Jesús. Porque, vuelvo y repito una vez más, lo único que ellos querían era probar a Jesús. Y Jesús, sabiendo esto, aún así les sigue respondiendo. Y yo creo que le sigue respondiendo por dos motivos, quizá. El primer motivo es porque Jesús no se pone a nuestra altura cuando nosotros actuamos de mala fe. Mira, da igual si tú tienes malas intenciones, da igual si te pretendes reír, burlar del Señor, que al final tienes que entender que el Señor no va a entrar en tu juego. Jesús no va a ceder a tus provocaciones. El segundo motivo por el cual yo creo que el Señor Jesús sigue respondiendo a los fariseos es porque con sus respuestas no solamente nos están enseñando cosas preciosas a nosotros, sino que además revelaba constantemente el corazón de los fariseos. Fíjate, ellos pensaban que estaban tentando a Jesús y lo que no se daban cuenta, que lo que estaban haciendo era el ridículo, porque Jesús estaba sacando a la luz sus verdaderas intenciones. Y es que no solamente Jesús no cedía a su petición de darles una señal, sino que encima les exhibe públicamente el estado de su corazón. Jesús se refiere a los escribas y a los fariseos, denominándolos como generación mala y adúltera. Con este término que usa el Señor diciendo generación, no solamente está englobando a los fariseos, no solamente está englobando a los escribas, sino que también está encerrando, englobando al pueblo judío en general. Porque si tú te pones a estudiar la historia, te vas a dar cuenta que no solamente era una generación mala, porque ellos habían endurecido sus corazones hasta el extremo, sino que también la historia nos enseña y nos demuestra que este pueblo era un pueblo adúltero, porque constante y permanentemente se iban tras otros dioses. La verdad que tiene que ser muy triste el hecho de que tú pienses que estás haciendo las cosas bien delante de Dios y que de repente el Señor te catalogue como una generación mala y adúltera. Pero es que al final nosotros tenemos que entender que las cosas dentro del reino de Dios se hacen a la manera de Dios, y no como nosotros decimos, queremos o pretendemos. Es muy curioso notar el hecho de que los fariseos presumían de su santidad externa, pero de repente el Señor les catalogó públicamente como malos y adúlteros. Y es que una cosa es cómo tú te ves y otra muy diferente es cómo te ve Dios. A veces pensamos que estamos haciendo lo correcto delante de Dios y sin embargo Jesús dice lo contrario. Y esto, bueno, al final, en definitiva, este es el mensaje que también nos deja ese encuentro que Jesús tiene con dos hermanas llamadas Marta y María. Ese famoso pasaje donde la Biblia nos enseña cómo Jesús entra en esta casa y mientras que Marta se pone afanada, se pone a hacer los quehaceres del hogar, María, sin embargo, se lo toma con calma y se sienta a los pies de Jesús para escuchar la palabra, dice la Biblia. Y Marta en un momento dado le dice al Señor en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 38 y en el versículo 40, pero Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Y sin embargo, para sorpresa de Marta,
Lo que Jesús hace, lo que el Señor hace, es decirle que María es la persona que ha escogido la buena parte, que esa buena parte es sentarse a sus pies para escuchar la bendita palabra. Marta pensaba que estaba haciendo lo correcto, que estaba bien, pero sin embargo Jesús le demostró que no, que lo correcto no era lo que ella estaba haciendo, sino lo que su hermana estaba haciendo. Y así pasa muchas veces con nosotros. A veces nosotros creemos que estamos en lo correcto, pero sin embargo no es así. Es como la Biblia dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 3 y versículo 7, cuando nos hace un llamado a que por favor no seamos sabios en nuestra propia opinión. Tenemos que aprender a escuchar a nuestro entorno. Eso no significa, ojo aquí, que hagamos caso o que hagamos lo que nuestro entorno nos diga, pero al menos escucharlo. Porque yo creo que cuando la gran mayoría de lo que nos rodean, la gran mayoría de aquellas personas que nos quieren, que nos aman, nos están diciendo lo mismo, quizá puede ser por algo. Mira, recuerdo hace un tiempo atrás una persona que se emparejó con otra persona y todos le decíamos lo mismo, todos le decíamos, mira, esa persona no te conviene, esa persona solo te va a traer problemas, solo te va a complicar la vida. Pero te estoy diciendo que no éramos ni 5 ni 6 personas, era prácticamente todo el entorno de esa persona, es que era algo evidente, todos se lo decíamos. Pero aún así, esa persona no solamente no nos escuchó, sino que ella siguió hacia adelante con esa relación. Y bueno, ya te puedes imaginar cómo termina la historia, no hace falta que te la cuente, ¿verdad? No hace falta que te diga. Nosotros no somos tan perfectos como nos creemos. No somos tan santos como aparentamos. Por eso es necesario que cada día de nuestra vida nosotros vayamos, abramos la bendita palabra de Dios para ver qué dice Dios del caminar que estamos tomando en esta vida. Porque como dice la Biblia también en el libro de Proverbios, esta vez en el capítulo 14, en el versículo 12, hay caminos que a veces a nosotros nos parecen caminos derechos, pero que sin embargo, dice el versículo, el fin de ese camino es un fin de muerte. Y como Dios sabe no solamente el camino, sino el final del camino, por eso siempre nos está aconsejando. Mientras que todo el pueblo judío tenía a los fariseos por personas extremadamente santas, el Señor les dijo a la cara que eran malos, eran adúlteros. Ahora bien, ¿qué hubieses hecho tú en el lugar de los fariseos y de los escribas? ¿Hubieses aceptado esa reprensión? ¿O por el contrario te hubieras rebelado contra Jesús? Qué importante es saber recibir una exhortación de la palabra de Dios. Pero no solo esa palabra que nos gusta, sino también la que nos duele, la que nos exhorta. Jeremías dice en el capítulo 23 y versículo 29 que la palabra de Dios a veces es como fuego y a veces como un martillo que quebranta la piedra. A veces la palabra de Dios nos duele. A veces la palabra de Dios son palabras duras que nos hacen plantearnos el hecho de seguir avanzando o por el contrario abandonar la fe, como algunos hicieron cuando el Señor Jesucristo comenzó a predicar palabras duras, dice la Biblia. Pero en esos momentos es cuando más tenemos que recordar esas preciosísimas palabras de Pedro, cuando le dijo al Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 68, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Escuchemos más lo que Dios tiene que decir de nosotros. No vaya a ser que estemos andando y transitando por caminos que su final sea de muerte. No vaya a ser que creamos que estamos viviendo dentro de la misma voluntad de Dios, como sí lo creían los fariseos y los escribas, y sin embargo Jesús los denominó como una generación mala y adúltera. Amén. Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor, gracias porque siempre nos guardas, nos bendices. Señor, haznos entender el camino de la perfección. Señor, ayúdanos a no creernos sabios en nuestra propia opinión, sino que podamos atender tus consejos para que nuestros pies no resbalen, como dice tu Biblia, tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. Oro en el nombre de Jesús para que nos guardes,
para que nos bendigas en este día, Señor, y para que tu presencia nos guíe y nos acompañe en cada momento que tengamos el día de hoy. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves, Dios mediante, si así Dios vuelve a permitirnos este privilegio de seguir compartiendo la palabra del Señor. Y como cada miércoles me gustaría pedirte oración, por favor, por los cultos de estudio que vamos a tener esta tarde a las 6 de la tarde, tanto en Puerto Rosario como aquí en el Morrojable, en el sur de Fuerteventura. Así que ora, por favor, por nosotros para que la palabra sea entendida con claridad, sea predicada y también entendida con claridad. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones.